La semana pasada terminamos la carta a los Romanos con una doxología muy gloriosa, muy bonita, porque le dimos la gloria a Dios, aprendimos lo que es darle gloria a Dios. Y en esta semana estoy particularmente muy emocionado porque iniciamos una nueva serie que se llama Hebreos, la carta a los Hebreos. Hermanos, la carta a los Hebreos quizá es una de las más bellas y para muchos es la más bella en el Nuevo Testamento. Y estoy seguro que vamos a encontrar muchas riquezas espirituales para nosotros. Pero yo quiero comenzar preguntándoles, ¿cómo tratamos las cosas que tienen valor para nosotros? ¿Cómo tratas tú lo que tiene valor para tu vida? Y yo sé que muchos dirán, bueno, pero no somos ricos, y los ricos pues tratan las cosas pues sin ningún valor porque pues tienen mucho dinero, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que aún las personas adineradas tienen algo de mucho valor, que no necesariamente es lo económico, sino también puede ser lo sentimental. Y todos tenemos algo o alguien valioso en nuestras vidas. ¿Cómo lo tratas? Piensa en esa joya que viene desde tu tatarabuela y que no es tanto el valor económico, sino el valor sentimental. ¿Qué harías si sientes que se te pierde? A muchos se nos va el suspiro. Déjame preguntarte algo más. ¿Cómo tratas a las personas que valen algo para ti? ¿Las descuidas? ¿Las dejas ahí botadas, tiradas? No. Realmente lo que tiene valor para nosotros, y estoy seguro que ninguno me dejará mentir, realmente lo que tiene valor para nosotros lo cuidamos, lo valoramos como si fuera lo más preciado de nuestras vidas, lo protegemos en el fondo del corazón. Hermanos, debemos de valorar la salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es lo más valioso que podamos tener y atesorar en nuestros corazones. Pero déjame decirte que si tenemos una salvación tan grande, es porque tenemos un Cristo tan grande. Y si tenemos una salvación tan valiosa, es porque tenemos un Cristo tan valioso. Y si tenemos una salvación de valor infinito e invaluable, es porque nuestro Salvador es infinito e invaluable. Hermanos, el tema del día de hoy es Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, la introducción a Hebreos. Léanlo conmigo, por favor. Búsquenlo en sus Biblias, Hebreos 1, del 1 al 4. Cuando ya lo tengan, por favor, dan un fuerte gloria a Dios. La mayoría lo tiene. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo así como están sentados. Voy a darle lectura y por favor ustedes me siguen con su vista. Y cuando yo les indique, ustedes lo leen también fuerte. Amén. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ustedes, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ustedes, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ustedes, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gracias. Hermanos, yo te preguntaba, ¿cómo tratas, cómo cuidas lo que tiene valor en tu vida? No veo que aquello que de verdad sabemos que nos costó, no veo a la gente descuidando aquello que tiene un alto valor en sus vidas. Pero ¿por qué nosotros descuidamos a veces nuestra relación con Dios? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué descuidamos nuestra relación con Dios? ¿Por qué descuidamos nuestra salvación? ¿Por qué le damos un menosprecio? Quizá porque no hemos entendido el valor de Cristo. Cristo lo es todo. Y este pasaje de 4 versículos, aunque es una bella exposición de Cristo, realmente Hebreos no quiere demostrar las declaraciones de Cristo. Simplemente Hebreos da por hecho lo que es Cristo. Y esta es la base o el argumento para llegar
a otro punto más importante, la salvación en Cristo Jesús. Pero vamos a ver cuál es la base o el argumento de quién es Cristo. Hermanos, el primer versículo dice que Dios habló en tiempos pasados a través de profetas, a través de la ley, a través de las escrituras judías. Pero dice que en estos tiempos, ahora, no solamente Dios ha hablado a través de alguien, sino que Dios ha hablado directamente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Me llama la atención cuando yo estaba estudiando esto. Para mí, mi punto de vista, la introducción a esta carta a los Hebreos es la más bella de todo el Nuevo Testamento. No se detiene con saludos, no se detiene con encomiendas. Simplemente comienza con una exposición de quién es Cristo. Otra vez dice que habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En otras palabras, lo que está diciendo es que el cumplimiento del Mesías se anunció de diferentes maneras a través de santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hermanos, quiero que empecemos a valorar algo. A través de toda la carta a los Hebreos, Cristo se va a mostrar como superior a todo. Cristo en este caso es superior a los mismos profetas. Y quiero que veamos algo más. Imagínense ustedes la gloria que Moisés pudo contemplar. Imagínense ustedes la gloria en el corazón del salmista David cuando escribía estos salmos hablando acerca del Redentor y del Mesías. Imagínense ustedes cómo ardía el ser entero de esos santos hombres antiguos y que ellos estuvieron dispuestos a dar la vida por eso que se prometía y que se veía en el futuro. Ellos estaban dispuestos a despojarse de todo para obtener lo que venía por delante, pero ninguno de ellos lo tuvo. Moisés vio la gloria del Señor en el Sinaí, pero no tuvo a Cristo, no tuvo al Mesías revelado, solamente vio sombras. Y nosotros, en muchas ocasiones, no valoramos lo que para muchos hombres les costó la vida. Cristo no solamente es otro profeta, Cristo es superior a los profetas. Los judíos estuvieron dispuestos a dar la vida por sus santas escrituras, por las escrituras de Isaías, porque se cumpliera lo que dice Jeremías, porque se cumpliera lo que dice Ezequiel. Hasta la fecha guardan muchas profecías. Y es cierto que fallaron en un tiempo, fallaron en el pasado, pero su corazón aprendió a guardar cada palabra escrita en la ley con un celo que se cerró. Hermanos, nosotros lo que estamos viendo no son sombras. Lo que estamos viendo es la plenitud completa de Cristo Jesús. Y voy a avanzar en eso. Dice que ahora, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Y dice aquí, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, primero, hermanos, la primera característica que se da sobre Cristo Jesús es que Él es el cumplimiento de todo y que Él es superior a todos los profetas del Antiguo Testamento. No hay nadie que le llegue siquiera a los talones a Cristo Jesús. Él es el cumplimiento. Él es quien anhelaban los antiguos. Y vamos a seguir leyendo qué es lo que dice aquí. A quien constituyó heredero de todo. Es decir, no solamente Cristo, Jesús, no solamente es el cumplimiento, quien llegó en el momento preciso para redimir a la humanidad, sino que dice aquí a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto, hermanos, es un lenguaje muy parecido a lo que escribió el apóstol Juan en su evangelio. Dice que por él fueron hechas todas las cosas. Es decir, Jesucristo no es ningún ser creado. Debemos de entender que Jesucristo no apareció en algún momento de la eternidad por el soplo de Dios el Padre. Cristo es desde el principio y desde el principio estaba con Dios y desde el principio siempre, desde la eternidad siempre ha sido Dios. Él es Dios, Jesucristo es Dios. Y dice aquí
que por medio de Él fueron hechas todas las cosas. No solamente es el propósito de para Él fueron hechas todas las cosas, sino que dice que por medio de Él. Es decir, hermanos, el poder creativo de la palabra de Dios, cuando Dios dijo sea la luz, quien estaba promulgando cada decreto creativo era Jesucristo. Jesucristo es el creador. Y quiero que veamos esto, hermanos. Cristo no solamente es un Mesías que se veía en futuro, y no solamente es un Mesías que vemos hacia el pasado. Jesucristo es el eterno que estuvo en el momento de la creación, formando todas las cosas con el poder de su palabra y con su soplo divino. Y yo te quiero preguntar algo. Si Cristo creó todas las cosas con el poder de su palabra y por el soplo divino, así al instante, yo no creo en una evolución teísta como algunos incluso predicadores han llegado a pronunciar, diciendo que Dios creó las cosas, o más bien Dios decretó el acto divino, el acto creativo lo decretó y pasaron millones de años para que se formaran las cosas. Yo no lo creo así. Yo creo firmemente, y está el argumento científico, yo creo firmemente que en el instante en que Dios dijo sea la luz, fue la luz. En el momento en que Dios dijo sea la vegetación, brotaron las plantas en el mundo en el que vivimos. Yo creo que todo fue creado al instante, creación ex nihilo, por el poder creativo de Jesucristo. Y luego dice aquí que no solamente es el creador, todas las cosas fueron hechas para Él. Todo le pertenece a Cristo. Él es el dueño de la creación. Él es el Señor de todas las cosas. Si revisamos con atención la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios, que son cartas primas, nos vamos a dar cuenta que todo fue creado por medio de Él y para Él, de tal forma que todo ha sido sujetado bajo los pies de Jesucristo y Él ha sido puesto por encima de todo. Quiero decirte que aunque tú no reconozcas a Jesús como tu Señor, de todas maneras Él es Señor de la creación. Y si tú no lo adoras el día de hoy, algún día vas a tener que adorarlo, sea en el cielo o sea en el infierno, vas a tener que adorar a Jesucristo. No hay otro camino. Él es el Señor de todas las cosas. Quiero seguir avanzando, porque, repito, aunque habla acerca de Cristo, no es precisamente la exposición de los atributos o las características de Él, de Jesús. Más bien nos trata de narrar y de concentrar toda la gloria, todas las perfecciones de Jesús, para decir que Él tiene un valor infinito en nuestra salvación. Y vamos a ver por qué. Seguimos leyendo. Versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Son dos declaraciones que se deben entender en paralelo. Primero dice que Cristo es el resplandor de la gloria. Y aquí me quiero detener un poco. No debemos cometer el error de pensar que Jesús simplemente es como los rayos del sol, pero que no por eso significa que sea el sol. No, eso es un error. Tanto Cristo es el reflejo máximo o el resplandor máximo de la gloria divina, como Él mismo es el ser que irradia esa luz. No solamente son los rayos, sino es el ser que irradia luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. No solamente produce luz, Él es la luz del mundo. Y dice aquí la primera declaración del versículo 3, la segunda declaración: y la imagen misma de su sustancia. La carta a los Colosenses nos dice que en Cristo Jesús habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Esto qué significa? Significa primero que Jesucristo es Dios, pero quiero que vayan imaginando esa gloria que por mucho tiempo estuvo oculta, esa gloria que por mucho tiempo solamente se manifestaba a través de una columna de fuego, esa gloria que solamente hacía que los montes temblaran, esa gloria que solamente se manifestaba a través de una nube espesa. Ahora
la vemos personalmente en Cristo Jesús. Cristo Jesús no solamente es el reflejo de lo que es Dios, Cristo Jesús porta en sí mismo toda esa plenitud de la persona de Dios. Hermanos, no debemos de pensar que Jesús, el hombre, llegó a ser Dios. Más bien, Jesús Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es lo que pasó. Por eso dice que en Cristo Jesús vemos toda la plenitud de la deidad. Jesucristo dijo: si me ven a mí, ven al Padre. Es decir, no hay otro camino, no hay otra verdad hacia la vida eterna que a través de Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Cristo Jesús porta en sí mismo todas las perfecciones de la divinidad. Eso es lo que quiere decir aquí. Y me sigo deteniendo un momento para decir, hermanos, yo sé que el lenguaje es un poco complejo, pero no solamente es complejo, sino que es bello. La carta a los Hebreos tiene una característica que se debe de entender desde su contexto, como todo libro de la Biblia, por supuesto, pero la carta a los Hebreos tiene un trasfondo filosófico, tiene un trasfondo judío, hebreo, basado en la ley de Moisés. Podríamos decir que muy pocos libros del Nuevo Testamento conservan esta belleza en su lenguaje, en su redacción. Para muchos, Hebreos es la más bella y la más completa en su retórica. No sabemos quién es el autor de Hebreos. Hay teorías. Los primeros cristianos creían que era Pablo. Como dicen algunos comentaristas, Hebreos tiene el pensamiento de Pablo, pero no tiene el estilo literario de Pablo. Ese es un gran problema. Mucho pensamiento de Pablo, pero no es la pluma de Pablo. Y esto ha llevado a otros eruditos a tener otras suposiciones. En la era patrística, del 200 al 400 después de Cristo, algunos padres de la iglesia, algunos eruditos, estudiosos, creyeron que Hebreos la escribió Bernabé, porque Bernabé era un levita y como levita debía conocer toda la ley, todos los símbolos ocultos a través del tabernáculo, a través de la ley de Moisés y que se revelan en Jesucristo. Posteriormente, Martín Lutero, un precursor de la Reforma, dijo: no fue Bernabé, no fue Pablo, se trata de Apolos. Apolos, uno de los más grandes expositores de la palabra en el Nuevo Testamento, originario de Alejandría, tenía toda la preparación filosófica de los griegos y también tenía toda la preparación intelectual, toda la formación espiritual de los judíos. Apolos pudo haber sido quizá, con su elocuencia y su retórica, el escritor de Hebreos. La verdad es que no hay registro alguno de que Apolos haya sido el escritor. A la verdad, hermanos, no sabemos quién escribió Hebreos, pero quiero que veamos que esta carta no se le puede designar a cualquier persona. Al final nos vamos a quedar con esa incógnita y quizá no es tan importante descubrir quién escribió Hebreos. Esta carta no tiene dudas de que sea inspirada por el Espíritu Santo, por la fecha de su creación, por ahí del 60 al 65 después de Cristo, y por su contenido totalmente cristológico, fuera de toda herejía gnóstica. Al contrario, exponiendo totalmente la plenitud de quién es Jesucristo. No debe quedar duda que Hebreos es un libro que viene directamente por boca del Espíritu Santo. No importa quién lo escribió del lado humano, viene de parte del Espíritu Santo. Y hermanos, el nivel de la retórica de Hebreos supera cualquier libro del Nuevo Testamento. Digamos que ahí se va a la par, solamente se le compara con Lucas. Lucas también fue un erudito con toda la preparación griega que en el nivel en el que se encontraba escribió un tratado muy bello, su Evangelio, Lucas y el libro de los Hechos. De ahí quizás solamente Romanos se le lleve a comparar por la estructura o incluso el uso de ciertas palabras y la fraseología en su contenido se llega a comparar con la primera de Pedro. Pero la verdad es que Hebreos no tiene sin igual. Hebreos no tiene comparación. Hebreos es única. Hebreos es una catedral en medio de todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando dice aquí el siguiente versículo, que Cristo es el que sustenta todas las cosas,
Voy a darle lectura como dice literalmente. Desde el versículo 3 viene diciendo: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ya lo leímos, y dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando dice aquí que Él es el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está respondiendo con una característica que solamente los estudiados en la filosofía griega del primer siglo conocían. Es decir, los filósofos griegos naturalistas, oriundos de Asia Menor, se preguntaban: ¿quién es el que sustenta o qué sustenta todas las cosas? En otras palabras, ¿cómo es posible que nos sostengamos en el universo? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Quién sopla aliento de vida sobre todas las cosas? ¿Quién hace que sucedan todas las cosas? A eso le llamaron el arjé. ¿Cuál es el arjé? El principio. Y cuando habla del arjé, el principio, no quiere decir el principio en tiempo, sino quiere decir el principio en sustento. ¿Quién es el que sustenta? ¿Quién es lo que hace que todo lo demás exista? El arjé, el principio. ¿Cuál es el principio de un edificio? Los cimientos. ¿Cuál es el principio, el arjé de todas las cosas? Y hubo muchas teorías, que si el fuego, que si el aire, que si el caos. Hubo una muy en particular que se dio en Asia Menor. Heráclito propuso algo que se conoce como la teoría del logos. El logos. ¿Por qué el logos? Porque el logos significa movimiento, devenir, lo que está sucediendo de manera continua. No quiero detenerme mucho en esta explicación, solamente quiero decir que el término logos tiene su origen en ese contexto, y logos significa lo que está en constante movimiento. Eso es lo que sustenta las cosas. Y le preguntaron: maestro, pero eso que tú llamas logos, ¿qué es? ¿Es alguna inteligencia universal? ¿Se tratará de alguna divinidad? ¿Qué es? No lo sé, solo sé que le vamos a llamar logos. Algo así como 600 años después llega el apóstol Juan con revelación plena del Espíritu Santo y dice: eso que ustedes conocen desde la antigüedad, el logos es el arjé. En el principio arjé era el verbo, el logos. Juan capítulo 1 versículo 1. Y ese logos estaba desde el principio con Dios. ¿Ok? Pero no solamente estaba con Dios y no solamente hace que todas las cosas sucedan, sino que ese logos es Dios. Ok, los griegos no tenían ningún problema en creer que ese logos se tratara de alguna divinidad, porque los griegos creían en muchos dioses. El asunto aquí que nosotros debemos de entender es que Juan dice: y aquel logos que es Dios y que ha existido desde siempre, porque es eterno, no tiene principio ni tiene fin, ese logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y al estar entre nosotros vimos el resplandor de su gloria, la gloria que pertenece al único Dios. Ahora, lo que estoy diciendo, hermanos, es que en este contexto del entendimiento de los griegos, el mismo apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 versículos 24 al 28, y quiero que lo busquen por favor, Hechos 17, 24 al 28. Pablo se encuentra en Atenas, otra ciudad, cuna de la filosofía moderna, Atenas. Y Pablo va a defender el evangelio con gran estatura intelectual, no se va a detener, no le va a tener miedo a la estatura de filósofos y estudiados que tiene por delante. Hechos capítulo 17 versículos 24 al 28. Y Pablo está en un contexto, está dando cátedra. Yo me imagino, si yo hubiera estado en ese momento, hubiera sido acompañante de Pablo, me hubieran dado ganas de sentarme con pluma y con papel para escribir todo lo que emanaba de los labios del apóstol Pablo. Pablo en Atenas, y se encuentra con la estatua a un dios no conocido. Es decir, los grecorromanos tenían muchos dioses: el dios de acá, el dios de allá, el dios Júpiter, el dios del cielo, el dios del fuego, el dios del amor, el dios, para todo tenían dioses. Pero luego tenían una estatua que decía: tenemos tantos dioses
que estamos seguros que hay uno que ni siquiera conocemos. Y decía, al Dios no conocido. Y Pablo de ahí se cuelga y dice, de aquí soy. Déjenme hablarles del Dios que ustedes no conocen, pero que yo sí conozco. Y vamos a ver las características de ese Dios que el mundo no conoce y que necesita conocer. Hechos 17, 24 al 28, le doy lectura, síganme con la vista, por favor. Dice así: el Dios que hizo el mundo, fíjense, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Jesús es Dios, eso ya es, yo lo digo, Jesús es creador y no creado. Es lo que aquí está diciendo Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, sigo la lectura, siendo Señor del cielo y de la tierra, es decir, gobierna en el espacio del aire y gobierna en el espacio terrestre, no como los dioses griegos. Había un Dios para el cielo y había otro Dios para la tierra. No, Jesucristo es Dios arriba y Dios abajo. No hay nadie como Él. Y vean lo que sigue diciendo: Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Ustedes creen, si Jesús hizo todas las cosas, creen que Él necesita habitar en un edificio, en un templo? No. Él no necesita el universo para habitar. Pero bueno, sigo aquí disertando. Él no necesita de templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Él no necesita de nosotros. No necesita necesita que yo le cante. Hoy el Señor Jesús amaneció muy triste, le voy a cantar que lo amo. No, Jesús no necesita tu adoración. Tú adoras a Jesucristo porque Él lo merece. Tú adoras a Jesucristo porque Él es digno. Punto. No hay nadie como Cristo. Dice entonces, no necesita ser honrado por manos de hombres como si lo necesitase, si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Es decir, Pablo estaba frente a filósofos de alta gama intelectual llamados epicúreos y estoicos. Epicúreos y estoicos eran como la crema innata de la filosofía de aquel entonces. Y Pablo les dice, ustedes se preguntan ¿qué es lo que hace que existan todas las cosas? ¿Cuál es el principio creador? Yo tengo la respuesta. El Dios al que ustedes llaman desconocido es el Dios que se presentó a mí y me apareció en el camino. El Dios que ustedes no tienen la oportunidad de conocer, ese es el Dios que se ha revelado en Cristo Jesús. Y Él hace que sucedan y que existan todas las cosas. Vean esa grandeza de la descripción de Jesucristo. Si tú respiras, es porque Jesucristo ha soplado aliento en tu vida el día de hoy. Así. Si tú ves una mariposa cuando salgas a la calle, la mariposa vuela porque Cristo ha ordenado las leyes para su vuelo. Algunos ateístas en las universidades, en palabras del doctor Sergio Humberto Díaz, doctor y catedrático en varias universidades prestigiosas del país, y que además es director del Ministerio de Dios y la Ciencia, él dice, todos esos maestros de la universidad que se creen inteligentes solamente porque dicen que Dios no existe, ninguno de ellos es científico, solamente hacen refritos de otros intelectuales que existieron por ahí del siglo XIX y siglo XX. Y esos autores del siglo XIX y siglo XX, todos ellos, 99% eran teístas, creían en Dios. Y ahora vienen unos que quieren hacerse parecer como intelectuales, que solamente dicen refritos de otros y quieren parecerse muy inteligentes solo porque dicen no hay Dios. El universo existe porque se creó a sí mismo. Falacias de la vida. Algunos entonces, maestros ateístas, dicen el universo se sostiene, el planeta flota en el espacio gracias a las leyes de la física y la gravedad. Y tú, joven, te crees esas mentiras en la universidad. Es cierto que hay leyes que sostienen todo. Es cierto que hay leyes de física, leyes gravitacionales. Es cierto. Pero miren, chicos, es como si yo les dijera, este aparatito llamado celular
existe y se sostiene porque está programado, se programa a sí mismo. Hay un lenguaje de programación. Los que saben un poco más saben que existe el lenguaje binario, ¿verdad?, en la programación. Y entonces este celular apareció así de la nada porque existen las leyes de programación binarias. ¿Quién de ustedes cree eso? ¿Es cierto que hay leyes de programación para estos aparatos? Sí, pero por detrás tuvo que haber un programador. Por detrás tuvo que haber alguien sentado en su escritorio frente a una computadora diseñando cada uno de los comandos que va a responder este aparato y todos los aparatos electrónicos. Nada aparece de la nada así. Asimismo, el universo tiene una fuerza sustentadora, lo que hace que exista, lo que se sostenga. Y esa fuerza es Dios. Y ese Dios tiene nombre: Cristo Jesús. Y ese Señor Jesucristo no está lejano para nosotros. Él quiere estar en medio de nosotros y quiere tener una relación personal con cada uno de ustedes. Sigo leyendo aquí. Ni es honrado por versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y también a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Siglo primero, sin telescopios, cuando toda la gente creía que el planeta es plano, Pablo estaba diciendo que cada cosa tiene su límite puesto en el universo. Nada se sale de su cauce simplemente porque Jesucristo lo gobierna. Él es el arjé y el que gobierna todas las cosas. Esto debe quedar claro. Amén. Seguimos con la lectura de Hebreos, porque estamos en Hebreos. Y dice aquí entonces el versículo 3 que Él es el resplandor de la gloria divina, es decir, que en Él está el sello mismo de la imagen de Dios. Él es Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Es decir, que no solamente Él es rey, que no solamente Él gobierna, que no solamente es creador, que no solamente es la revelación máxima de todas las profecías, sino que Él se dio a sí mismo por nosotros en rescate. Él murió por nosotros. Él es el Salvador. Dice aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No solamente es el Salvador, sino que Él es el medio para la salvación. Purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La carta a los Hebreos nos va a dar posteriormente una exposición de que Cristo también es superior a todo lo que podemos entender de las sombras del Antiguo Testamento. Es superior a los mismos profetas que escribieron. Él es el cumplimiento, Él es superior. Pero debemos de entender que si los judíos tenían como máxima estatura a la ley de Moisés, Hebreos nos va a demostrar que Jesús es superior a la ley de Moisés. Si ellos valoraban el tabernáculo porque era donde se manifestaba la gloria de Dios, Cristo es superior al tabernáculo. El tabernáculo es el diseño terrenal de lo que ocurre en el cielo, pero Jesucristo es el cielo en la tierra. Él es superior al tabernáculo. Dios instituyó sacerdotes para que efectuaran sacrificios en pro del perdón de los pecados del pueblo, pero Jesús no es cualquier sacerdote. Él es superior a todo sistema sacerdotal, porque Él no solamente es el sacerdote que ofrece un sacrificio, sino que Él es el sacerdote que se ofreció a sí mismo, en tanto que Él es sacerdote y es sacrificio al mismo tiempo, siendo superior a todo el sistema de Moisés y todo el sistema sacerdotal. Es decir, si tú tienes a Cristo, Él es todo. Si tú tienes a Cristo, no necesitas nada más. Él es todo. Él es el Salvador. En un momento voy a explicar más sobre esto, pero dice aquí que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, cuando un sumo sacerdote atravesaba el velo
del tabernáculo y llegaba al lugar santísimo, el lugar máximo de la presencia de Dios, donde no cualquier persona podía entrar en ese umbral, simplemente efectuaba el sacrificio con temor y temblor, porque si estaba en pecado salía muerto. Bueno, no salía, lo sacaban muerto, sacaban al cadáver con una cuerda. Pero Cristo Jesús, dije que es superior a todo sacerdote, no es cualquier sacerdote. Cristo Jesús no solamente entró al umbral del lugar santísimo, sino que Cristo Jesús, una vez entrado y ofrecido el sacrificio que era su mismo cuerpo, su mismo ser, dice aquí que se sentó a la diestra de Dios. Ningún sacerdote, después de ofrecer sacrificio, van a encontrar que se sentara delante de la presencia de Dios. Temblaban porque sabían que estaban delante de Dios, pero Cristo Jesús, siendo Dios mismo, Él se sentó como quien tiene derecho a gobernarlo todo. Se sentó, Él es victorioso. Es decir, se sentó en el trono. No se sentó en cualquier silla, se sentó en el trono que pertenece solo a Dios. Este es el Evangelio. Cristo, el cumplimiento de las profecías. Cristo, el que creó todo. Cristo, el que gobierna la creación. Cristo por el cual existimos. Pero Cristo no es un Dios lejano, sino que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Cristo, estando entre nosotros, ofreció el más perfecto sacrificio a sí mismo. Y una vez ofreciendo ese sacrificio, liberó nuestra salvación. Y no solamente se quedó colgado en la cruz del Calvario, sino que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Es lo que está diciendo aquí. Ascendió en vista de más de 500 testigos y prometió regresar por su iglesia. ¿Por qué? Porque Él no es un ángel. Él no es un tipo de ángel superior. Todos los ángeles son creados. Todos los ángeles son creados. Y todos los ángeles son imperfectos, son falibles. Satanás era el más bello ángel del cielo y se rebeló. Eso no puede existir en Jesucristo, porque Jesucristo no es ningún ángel. Versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles. Los ángeles son simplemente servidores de Dios que anuncian las buenas nuevas. Es decir, miren, si imaginamos a cualquier ser celestial, bello, supremo, estoy seguro que si cualquiera de nosotros pudiera tener una revelación y ver algún ángel, caeríamos derrotados, caeríamos de rodillas, quizá no en adoración, quizá por temor, por temblor, porque nuestros ojos están viendo algo sublime. Pero lo que está diciendo aquí es que Jesús no se puede comparar a cualquier ángel. Él no es un ángel. Lo que tienes delante de tu vista, lo que tienes delante de ti, es algo más. Es el creador de los ángeles, es el capitán de las huestes celestiales. Los ángeles lo adoran. Los ángeles anunciaron lo que había de venir. Él es el cumplimiento. De tal manera que Hebreos es un poema de la supremacía de Cristo. Cristo superior a los profetas, Cristo superior a todo lo creado, Cristo superior a todo sistema sacerdotal, Cristo superior a la ley, Cristo superior a Moisés, Cristo superior a cualquier profeta, Cristo superior a los ángeles. Cristo lo es todo. Ahora, hermanos, con lo que quiero terminar realmente es: les dije que Hebreos 1 del 1 al 4, aunque habla todas estas bellezas de Jesucristo, no tiene el propósito de presentar una cristología completa. Hebreos da por hecho lo que Cristo es, para que conozcas el valor de tu salvación. Porque si conoces el valor de tu Salvador, entonces tu salvación también es muy grande. Y si esto tiene gran valor, entonces ¿por qué lo descuidas? Entonces ¿por qué lo menosprecias? Quiero detenerme unos minutos explicando esto, que es ya realmente la conclusión y la aplicación de este mensaje, de este sermón. Hermanos, amigos, los antiguos, por poner una analogía, ellos solamente contemplaban puntos en el cielo, estrellas en el cielo. Una estrella no puede alumbrar todo el cielo, solo es un punto
una pincelada en el espacio oscuro. Y cada profecía sobre Jesucristo era un punto, era una estrella. De hecho, los magos de Oriente que ofrecieron tributo al niño Jesús, voy a ponerlo así, ellos siguieron una estrella, pero la estrella misma apuntaba al niño de Nazaret, a Jesucristo. Toda profecía, todo evento del Antiguo Testamento solamente es un punto en el cielo. Pero así como una estrella no puede alumbrar el firmamento, así las profecías por sí solas no pueden darnos una revelación plena de todo lo que es Dios y su plan para nosotros. No sé cuántos de ustedes han contemplado el amanecer. Es un espectáculo que vale oro. Y ves de momento esas estrellas que digo en el firmamento, todo está oscuro. Y poco a poco empieza a salir el astro mayor, el sol. Y a la medida que sale el sol, lo ilumina todo. Y cuando su luz lo llena todo, cuando su luz lo llena todo, ya no hay oscuridad. Las estrellas han desaparecido. ¿Por qué? Porque está la luz en su máximo esplendor. Así cada profecía del Antiguo Testamento es superada por la revelación de Jesucristo. Es decir, Hebreos no solamente presenta a Jesús como superior a la ley, al Antiguo Testamento, sino que lo pone como el cumplimiento. Es decir, aparece Cristo, no desaparece la ley. La revelación de Jesucristo que nosotros debemos de entender es como la ley, el pequeño pimpollo, Jesucristo, la flor que abre y que muestra su belleza al ojo humano. La ley, el Antiguo Testamento, una estrella en el cielo en medio de la oscuridad. Jesucristo, la aparición máxima de la luz que nos da un entendimiento pleno de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hebreos quiere llevar al cristiano a la madurez del evangelio. Quiere llevar del niño pequeño inmaduro al adulto que tiene la mente de Cristo. Eso es la carta a los Hebreos, y por eso se nos anima a permanecer firmes en la fe a través de conocer quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para tu vida? ¿Quién es Cristo para tu vida? Muchos nos sentimos débiles en nuestro caminar, quizá porque tu Dios es un Dios así pequeño. Si conocieras quién es Cristo y tuvieras una revelación de su gloria, créeme que caminarías sin miedo en esta tierra. Te lo voy a poner así, un ejemplo. El Señor Jesús, quien acabamos de decir que es dueño de todo, dijo: ve y predica el evangelio. Pero luego aparecemos nosotros, ¿verdad? Cristianos bellos, guapos, hermosos, chulos, bellos, domingueros. Señor, es imposible que yo lleve el evangelio por todo el mundo, se requiere mucho dinero y yo apenas si tengo para mi semana. No, es que no estás entendiendo quién te lo ordena. Es Cristo, el Señor de todo, el que sustenta todas las cosas, el Salvador, el sacrificio, el que es superior a los ángeles. No es el pastor que te lo está ordenando. Desde que yo entendí esto, he caminado sin confiar en lo que hace el hombre. El hombre falla, el hombre te va a dejar a medias. El hombre es materialista. Confiamos y nos limitamos por lo que tenemos en el bolsillo. Si el Señor quiere que construyamos un templo más grande, que albergue más personas para que más conozcan el evangelio y sea un lugar de refugio para nuestra ciudad, hermanos, y muchos empezamos a decir: uy, pero ¿de dónde sacamos? Ni poniendo un bazar ni vendiendo hamburguesas los sábados vamos a lograr construir un nuevo templo. ¿De dónde sacamos? Es que no has entendido
¿Quién es Cristo? ¿Quién es nuestro Señor? Él es el dueño de todo. Creo que solo hace falta que la iglesia aprenda a confiar en Jesucristo, nuestro Señor. Y cuando la iglesia carezca de recursos para un proyecto, el Señor Jesús le dijo a Pedro: ¿estás preocupado porque no tienes para pagar tus impuestos y por eso quieres regresar a pescar? Pedro, tráeme un pez, el primero que te encuentres, tráelo. Pedro lleva el pez, lo abren y encuentra unas monedas. Dice: ¿eso era lo que te preocupaba? Paga tus impuestos y los míos. Ahora, deja de llorar y sígueme. Vamos a seguir predicando el evangelio. ¿Qué es lo que te preocupa? Ay, Señor, es que mi enfermedad no me deja. Mira, estoy así que no avanzo. ¿Qué no tienes un Cristo sanador que todo lo puede? Los grandes hombres de Dios, enfermos o sanos, caminaron con fe y por fe, porque Cristo los sustentaba. El apóstol Pablo, con su aguijón en la carne, conquistó todo Europa occidental y parte del oriental, aún teniendo un aguijón en su carne. ¿Por qué? Porque Cristo estaba de su lado. Y tú te detienes porque amaneciste con gripa. No, hermanos. No, hermanos. Si tú entendieras el valor de tu Salvador, lo que Él es y el poder que Él tiene, dejarías de afligirte. Dejarías de afligirte. Él es todo. Él lo vale todo. Pero si Él lo vale todo, te decía al principio, ¿por qué menosprecias la vida cristiana? ¿Por qué la tratas con menosprecio? ¿Por qué no le das el valor que merece? Algunos venimos a la iglesia solamente pues para cumplir, para que el pastor no me diga nada. No, no es un pase de lista. Vienes porque Cristo lo es todo. Vienes porque Cristo lo vale. Aunque te falten las fuerzas, lo haces. Aunque te falte la economía, lo haces. Nuestros antepasados caminaban kilómetros enteros para llegar a un templo sencillo, donde se adoraba con una guitarrita toda desafinada, pero que sabían que iban a encontrarse con Jesucristo. Hoy el cristiano se le ponchó la llanta y ya no sabe qué hacer. No. Cristo lo es todo. Pregúntate, cuestiona tu vida cristiana, el evangelio en el que crees. Si lo que te estoy diciendo es mentira, entonces ¿por qué Pablo, que odiaba a los cristianos, se convirtió en lo que más odiaba, en un cristiano? ¿Qué sentido tiene si fuera mentira lo que te estoy diciendo? Si fuera mentira lo que te estoy diciendo, ¿por qué los primeros cristianos de la iglesia estaban dispuestos a morir por causa de Cristo? No era un asunto de moda. Es que hoy cambiar de una religión, cualquier religión, al cristianismo pudiera parecer cuestión de moda. Ay, mira, me pasé a una congregación donde las alabanzas están más chidas, más cool. Es que ahí oran con más fervor, me gusta, siento buenas vibras. Mira, a mí no me interesa que sientas buenas vibras cuando vienes al culto. Me interesa que tengas un confrontamiento con tu pecado, te arrepientas y vuelvas a Cristo. Eso es lo que se busca. No que sientas aquí vibras bonitas. Entonces cualquier persona cambia de religión, llega a una iglesia y dice: no, es que ahí cantan más bonito, es que ahí se siente así como una vibra muy interesante, es que ahí… No. En el primer siglo ser cristiano no era cambiar a una religión más cool, con templos más bonitos, más asteric, como le llaman ahora. No, ser cristiano en el primer siglo era firmar tu sentencia de muerte. Ser cristiano en el primer siglo significaba que ibas a perder tu trabajo simplemente porque te iban a odiar por ser cristiano. Ser cristiano significaba que te iban a perseguir, que ibas a tener que dejar tu ciudad, ibas a tener que irte a otro lugar y vivir en una cueva por el resto de tu vida, porque si salías te mataban. Eso era ser cristiano. Y tú te preguntas, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué lo hacían? Porque Cristo lo vale todo.
Cristo lo es todo. Cristo es Rey, Cristo es Salvador y Cristo es Señor. Hermanos, la semana pasada hablaba con una jovencita, está aquí, y sé que va a entender lo que voy a decir. En muchas ocasiones yo lo he contado. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy aquí parado frente a ustedes, diciendo un mensaje quizá poco convencional, con el que no voy a recibir aplausos? ¿Por qué? Pudiera estar haciendo otras cosas. Tengo quizá una profesión y pudiera estar desarrollándome de otras maneras, pero ¿por qué estoy aquí? Y he decidido ser un hombre de la palabra, del Evangelio. ¿Por qué? Porque he decidido todos los días luchar con mi pecado y dejar todo lo que me pesa atrás. ¿Por qué? Porque un día, cuando yo tenía 16 años, Cristo estuvo en mi habitación. Y no te estoy hablando de un evento místico. Algo más grande que yo estuvo ahí. Puedes creerme o puedes no creerme, pero soy lo que soy y estoy dispuesto a hacer lo que hago, y más allá, porque sé quién es Cristo. No me puedes venir a decir que Él no existe, que Él no es suficiente. Él estuvo ahí, me aplastó su gloria cuando yo andaba perdido, sin rumbo, sin dirección, cuando más lo necesitaba. Él estuvo ahí. Yo sabía que era Él, era Jesús. Si tú pudieras tener esa revelación en tu vida, no vivir de lo que te cuento, tener ese encuentro con Jesús, no menospreciarías tu vida cristiana, tu salvación. Darías todo por Él, darías todo por Él, todo por Él. No de vez en cuando, no cuando estás necesitado, no cuando te sientes triste. Darías todo por Él, porque lo vale todo. El argumento, capítulo 2, el argumento es: por tanto, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, después de toda la exposición de quién es Jesús, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es eso de que hay cosas más importantes que hacer? ¿Qué es eso de que me salió otro compromiso, hoy no puedo? ¿Qué es eso de que hoy no sentí buscar a Dios? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? No hay de otra. O te vas al cielo o te vas al infierno, no hay de otra. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, y no voy a predicar otro pasaje, vamos a hablar de eso más adelante, simplemente quiero decir, si aún el mensaje pronunciado por ángeles y pronunciado por profetas, cuando el pueblo lo menospreció, fue castigado por Dios, ¿qué esperas tú si descuidas una salvación tan grande anunciada por Jesucristo, el Rey de todos los siglos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por tanto, el argumento es: tú vas a valorar tu salvación, vas a valorar la vida en Cristo, porque sabes quién es Él, porque lo has visto a Él, porque estás dispuesto a todo por Él. Cristo lo es todo. Padre, exalto tu nombre y te adoro, mi Señor. Yo anhelo a Cristo.